Señora presidenta de la Cámara, señor presidente, este es, sin duda, como ya se ha dicho, el último gran debate de política general de Aragón, que se convoca cuando quedan poco más de 100 días hábiles para que el presidente del Gobierno convoque elecciones. No van a variar mucho las circunstancias, a lo sumo, y permítame que exprese mis dudas, a la vista de lo acontecido en ejercicios anteriores. Estas Cortes podrían asistir a una nueva presentación de presupuestos y quién sabe si su aprobación. Por tanto, es buen momento para hacer balance de la acción del Gobierno y de matizar esa versión ciertamente triunfalista que el presidente nos ofreció en la mañana de ayer en un discurso que es la lógica continuación del balance realizado en ese documento que distribuyeron de los logros de la coalición o en la comunicación remitida por el Gobierno a estas Cortes con motivo de la convocatoria del presente debate. Efectivamente, el 2 de julio del 2015, con motivo de su investidura y como eje fundamental de su proyecto de Gobierno, el presidente nos anunció que se emplearía a fondo en 4 grandes acuerdos: educación, empleo, economía y cambios en la arquitectura institucional, competencias y reubicación de la comercialización. No hace falta recordar las discrepancias en el modelo educativo y los problemas recurrentes que ha presentado a este Gobierno la defensa de un modelo propio, no negociado. Recuerdo aquí el ánfora, la enseñanza concertada, la enseñanza de la religión en las aulas. Este es el único caso en que se ha intentado alcanzar un pacto inicial, pero desde el principio devino imposible, ya que el único pacto para el Gobierno estribaba en aceptar en su modelo y apostar solo en su modelo de escuela pública, sin concesiones o grandes alternativas al derecho a decidir por los padres. Tanto es así que a lo largo de la legislatura han sido varios los pronunciamientos que se han producido en los tribunales de justicia, ya sea vía autos, sentencias, con el fin de proteger los derechos de la enseñanza concertada y de la libre elección de centro por los padres. Aquí, y es una pena, no pudimos encontrar el acuerdo. Tampoco lo hemos encontrado en materia de empleo en economía, ya que a duras penas se nos ha planteado un modelo que pudiéramos compartir. Ni tan siquiera se nos ha querido invitar a negociar los presupuestos, ya que esa mesa se reservaba tan solo a los afines ideológicos, renunciando casi de forma sistemática a cualquier pacto. De manera habitual, ha preferido pactar su modelo con tan solo una parte del hemiciclo, cosa que está en su derecho, dejando al resto de la ciudadanía representada en esta Cámara al margen. Bueno, al margen relativamente, ya que cuando ha necesitado arreglar algún desaguisado presupuestario, como el caso de la concertada u otras modificaciones de crédito para apoyar las empresas públicas, ha sido el resto de la Cámara quien, haciendo gala de su responsabilidad, ha subsanado las situaciones, evitando que los aragoneses fueran los paganos de las exigencias que planteaba una reducida parte de estas Cortes. En este caso ya se ha visto y se ha vuelto a ver hoy Podemos. El último gran pacto, el relativo a la arquitectura institucional, a duras penas se ha planteado, y en esta materia estamos en el mismo punto que el 1 de julio del 2015, fecha en que el Gobierno anterior cesó en sus funciones. La Ley de Capitalidad, que debería ser un instrumento para la armonización de las relaciones entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes, y el texto no pudo mejorarse al negarse sistemáticamente el Gobierno a admitir enmienda alguna. Si en el inicio del proceso de comarcalización se alcanzaron en esta Cámara acuerdos políticos de amplísima base, el pacto a nivel de la Ley de Capitalidad ha sido imposible. Lo mismo ha sucedido con la reordenación de competencias entre ayuntamientos, diputaciones, comarcas y esta Administración autonómica. Creo que hemos perdido, señor presidente, una oportunidad de modernizar y actualizar vía competencias, vía papel político, vía papel de ejecución de proyectos, las administraciones aragonesas. Y ese es un debate que habrá que retomar. Tarde o temprano vamos a tener que retomar.
Por tanto, de esos cuatro ejes, no hemos cimentado ninguno, y no por una negativa de una parte de la Cámara, sino la reiterada posición del Gobierno de pactar únicamente con sus socios y, además, negándose a admitir enmiendas, propuestas, modificaciones para enriquecer los acuerdos y enriquecer las iniciativas. Señoría, en el transcurso de estos 3 años y pico las cosas han ido cambiando mucho, tanto en la política nacional como en Aragón. Incluso en esta Cámara hay otros portavoces en algunos grupos, incluso en esta Cámara algunos partidos que entraron como socialdemócratas saldrán de la misma en abril como grandes conversos al liberalismo. Tal vez el grupo, y se lo digo sinceramente, que menos se ha ido desdibujando o transformando desde el inicio de la legislatura sea el que yo tengo el honor de presidir. Llegamos a esta Cámara ofreciendo una forma constructiva de hacer política y en esa tónica nos hemos mantenido, dispuestos a alcanzar acuerdos siempre que estos no atentasen directamente con los compromisos adquiridos con nuestros votantes. De hecho, y a veces, pese a los desprecios reiterados que hemos recibido, ya que el Gobierno insistía una y otra vez en llegar a acuerdos solo con las formaciones, en este caso de izquierda, hemos antepuesto los intereses de Aragón en todo momento, dando soporte al Gobierno para realizar aquellas modificaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento de las administraciones y que sus valedores de investidura, algunos de ellos, se negaban a sostener. Aragón para nosotros ha sido y es el centro de nuestras políticas y los aragoneses lo primero, y así va a continuar en el futuro. Cada uno de los aquí presentes firmamos un contrato electoral con nuestros votantes. El nuestro incluía unas cláusulas básicas que mantenemos y que seguiremos manteniendo en el futuro. La defensa de Aragón, sus intereses, su identidad, su historia, su derecho foral, dar cabida a políticas que discurriesen en torno a una amplia base social, que llegan sin exclusiones a todos los estratos sociales que componen la sociedad aragonesa, y estar en política para servir y ser útiles a los aragoneses. En ese espacio político nos hemos movido y no le quepa la menor duda que nos vamos a mover. En coherencia con esta posición, con esta filosofía, con tan solo 2 senadoras ha sido suficiente para activar de forma efectiva mecanismos de enmienda y pactar enmiendas con demás grupos en el Senado y en el Congreso beneficiosos para Aragón. De este modo, con el apoyo de sus socios de coalición en las Cortes y los demás grupos, y aquí están algunos, Ciudadanos, Podemos, logramos sacar adelante esas 25 enmiendas a las que yo me refería y una modificación importante de más de 137 millones en los presupuestos del Estado para Aragón. Solemnemente, el pasado día 20, usted se comprometió a instar al Gobierno a que cumpla todos los compromisos presupuestarios con Aragón, en los que se incluyen dotaciones económicas de relevancia para esta comunidad autónoma. Estoy seguro que tendrá ocasión, se lo digo sinceramente, de revertir la contrariedad de no haber podido apoyar estas iniciativas. En su mano está vigilar y exigir la ejecución de las inversiones. Confiamos en que pongan ustedes en ello el mismo celo que han demostrado en defender otras actividades más ideológicas y menos prácticas. Pero, volviendo a la comunicación que fundamenta este debate, se felicita usted y nos recuerda que su Gobierno rinde cuentas y comparece ante esta Cámara. Tal es la forma de decirlo, que nos cuantifica el número de comparecencias de sus consejeros, de las intervenciones, respuestas. Es decir, que ustedes cumplen con su obligación de comparecer, como nosotros cumplimos con la nuestra de dar impulso y control al Gobierno. Situación de simple perogrullo en cualquier gobierno democrático occidental. Fíjese, su señoría, si entendemos la transparencia como una obligación adjunta al mero hecho de pertenecer a esta Cámara, que no nos hemos opuesto a ninguna de las investigaciones que los diputados han instado sobre tiempos de nuestra acción actual, pasada, de Gobierno. No vemos en ello motivo de satisfacción, sino simple acatamiento de un deber. Ahora bien, me gustaría que recordara también las numerosas proposiciones no de ley que han sido aprobadas por unanimidad, incluso en esta Cámara, y que duermen en los cajones del Gobierno. Nos habla usted de una austeridad responsable
y reconocemos un cierto intento de controlar el gasto público, sobre todo el gasto público innecesario. No obstante, ustedes en este punto hay dudas del cumplimiento pleno con los aragoneses. En su discurso decía de investidura: hemos acordado con Podemos reducir el número de altos cargos, asesores y puestos eventuales, tanto en la estructura de los departamentos como en las empresas e institutos públicos. Pues bien, señor Lambán, los datos nos los ha facilitado y están en el portal de transparencia. Desde la constitución del actual Gobierno ha aumentado un 26% el personal eventual. Pero tampoco podemos acreditar esa austeridad. En ese mismo discurso nos decía usted: no solo el reiterado incumplimiento del déficit y la duplicación de la deuda o ser la comunidad más morosa, no solo el demoledor informe de la Cámara de Cuentas que acaba de confirmar nuestras peores sospechas, no solo la propia ejecución del presupuesto de este año, que demuestra que las cuentas siguen totalmente descontroladas. Señor presidente, su Gobierno recibió una deuda de 6.626 millones de euros en el momento de la investidura, deuda que se había generado en un contexto de baja recaudación debido a la crisis económica más dura en los tiempos de la democracia. Pese a los esfuerzos de ajuste, era necesario acudir a la financiación externa ante la insuficiencia para generar recursos que atendiesen el estado de bienestar. Hoy el contexto es diferente. El Gobierno ingresa casi 1.300 millones de euros más, la recaudación ha mejorado considerablemente, pero la cifra de deuda sigue aumentando y debemos 1.600 millones más que al principio de su mandato, es decir, un 24,21% más que su llegada al Gobierno. Y este dato, lógicamente, se podrá ver modificado con los incrementos que se produzcan en lo que queda de año. El Gobierno, pues, no está cumpliendo con el compromiso de no hacer crecer la deuda pública. Fue su compromiso, no el de otros. Nuevamente, los compromisos de la investidura nos devuelven a la foto de algún incumplimiento. No hemos cumplido, Aragón, con el objetivo de déficit ni en el 2016 ni en el 2017 y no sabemos, aunque hay datos que dicen que podemos estar cerca, no tenemos la seguridad de que se va a cumplir el déficit en el 18. Aragón ya duplica a mitad de año el déficit autorizado y el propio consejero de Hacienda nos reconocía hace pocas fechas la necesidad de hacer nuevos recortes para poder alcanzar el objetivo. Mientras varias comunidades autónomas han encontrado la senda de cumplir con los objetivos de déficit, Aragón aún no ha llegado a ese punto y eso nos preocupa. Nos preocupa porque si hay subida de los tipos de interés, la carga financiera que tendrá que soportar en los próximos ejercicios presupuestarios la comunidad autónoma podrá lastrar alguna de las políticas que se anunciaron ayer. Además, hay otra cuestión que le quiero poner sobre la mesa. Si la deuda de alguna comunidad autónoma se perpetúa, y esto lo escribí antes de la noticia que aparece hoy, o se condona total o parcialmente, Aragón deberá exigir el mismo trato. Lo tengo escrito, señor presidente, antes de que aparecieran las noticias que han aparecido de condonación de una deuda a la comunidad vecina. Glosa usted los logros económicos de su Gobierno y creo que es lógico hacerlo. Cuando otros estamos en el Gobierno también los glosábamos. Quisiera en esta ocasión acudir a una fuente como fueron sus discursos cuando las fuerzas de la oposición le invitábamos a adoptar medidas para potenciar el desarrollo económico de Aragón y a compensarlo al del resto de España. Medidas como incrementar inversiones en los presupuestos, rebaja de la fiscalidad, flexibilidad hacia los sectores económicos. En aquel entonces, ofreciendo la réplica en estas Cortes, decía: hay datos suficientes para decir que en Aragón la economía y el empleo en los últimos 14 meses están funcionando mejor que en el conjunto de España y, desde luego, están funcionando mejor que en los años anteriores en los que ustedes tuvieron la responsabilidad de gobernar. Y a continuación decía: por ser coherente con mis planteamientos y por ser honrado intelectualmente con lo que pienso, que ello no se debe en modo alguno a la acción del Gobierno que tengo el honor de presidir. Primero, porque la acción de un Gobierno no tiene una manifestación tan inmediata sobre la economía y, segundo, porque la acción del Gobierno, como de cualquier otro Gobierno autonómico, tiene una incidencia sobre la economía pequeña y, en cualquier caso, en el medio y en el largo plazo. Por tanto, no estoy reclamando para mí el éxito que se derivaría de estos datos, sino que estoy diciendo simplemente y con toda modestia que, desde luego, el Gobierno no ha hecho nada para empeorar la economía. Está claro
no va a hacer un Gobierno que la economía empeore. Si acaso alguna incidencia ha tenido, ha sido netamente positiva. Por tanto, debemos atribuir el éxito en la creación del empleo, en el crecimiento del PIB, a los verdaderos factores que inciden en el mismo. Algunas de las reformas que se critican del Gobierno de la nación, reformas que marcaba, como sabe usted, Europa, incluyendo la reforma laboral. Otra cosa que hay que perfeccionar esa reforma, pero en aquellos momentos, cuando se hizo la reforma, era estrictamente necesaria porque la economía española y la aragonesa, por ende, iban a ser intervenidas. Esas reformas tuvieron el efecto, y ahí están los datos de crecimiento, de competitividad de empresas, pymes, autónomos. Reconozcamos que son ellos, aunque usted ayer lo dejó claro, quienes arriesgan su capital y su patrimonio para sostenerse económicamente, dar estabilidad y crecimiento a esta comunidad. Son ellos. La competitividad no la fomenta el Gobierno, la desarrollan las empresas para competir en los mercados. Bastante hace el Gobierno de no poner trabas. Son el Gobierno, ellos, quienes han abierto los grandes mercados que han permitido incrementar nuestras exportaciones, que se han visto potenciadas por los vientos de cola de la situación económica mundial. Bajada de tipos de interés, descenso de los precios del petróleo y crecimiento del comercio mundial en términos generales. En el plano fiscal, hemos de felicitarnos por el acuerdo de la mayoría de los grupos de estas Cortes por reducir el impuesto de sucesiones y donaciones de los aragoneses, ahora al final de la legislatura. Impulsados por la iniciativa de diferentes colectivos desde el inicio de la legislatura, nosotros, el Partido Aragonés, a través de mociones propuestas en comisiones de estudio buscando el amparo del derecho aragonés, incluso a través de la figura de la fiducia, que se va a abrir camino también en este nuevo marco fiscal, hemos intentado que se abordase la bajada del impuesto de sucesiones. Ya lo abordamos, señor presidente, ya lo abordamos siendo una de las comunidades pioneras en España en el año 2006. Ha sido necesario, pues, el concurso de varios grupos de esta Cámara para alcanzar un acuerdo. Es, por tanto, un logro colectivo y de varios partidos y de la sociedad aragonesa. Pese a ese éxito, no renunciamos a impulsar que el impuesto de sucesiones y donaciones desaparezca de la casta impositiva del Estado. En este caso, señor presidente, rectificar en el impuesto de sucesiones y donaciones ha sido un acierto y hay que decirlo. Vivimos en un país de impuestos altos y todo lo que implique el alivio de la carga fiscal de los aragoneses siempre es bienvenido. Pese a algunas afirmaciones que hemos escuchado acerca de vivir con una presión fiscal inferior al resto de Europa, si medimos esta, que hay otras variables para medir también, presidente, en términos de cuña fiscal, que es la incidencia de los impuestos más las cotizaciones sobre lo que efectivamente perciben los asalariados o trabajadores, estamos en cifras por encima del 8% de la media OCDE. No se puede separar de los impuestos las cargas de la seguridad social que se soportan por las empresas y los autónomos. Igual que hemos podido llegar a un acuerdo en materia de sucesiones, los grupos estamos obligados a intentar alcanzar un acuerdo sobre el impuesto sobre contaminación de las aguas. Su ajuste es urgente, máxime en la medida en que ha generado un malestar entre los aragoneses que en su configuración actual lo contemplan con un impuesto injusto y abusivo. Si nació con un consenso en la Ley de Aguas y Río de Aragón, el canon de saneamiento, ¿por qué no encontrar un consenso en estas Cortes y no negociar bilateralmente? Hay que buscar necesariamente un acuerdo para su reforma y actualización, para que tenga vida en el tiempo y no sea una cosa pasajera que se pueda tocar pues, dependiendo de cómo quede esta Cámara en el 2019. Un ejemplo de los acuerdos en materia de financiación son un buen espejo para mirarse a la hora de plantear una modificación del ICA que satisfaga a la gran mayoría de los aragoneses. No es un problema entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, es un problema que afecta a todos los municipios y a toda la comunidad autónoma en su conjunto. Asimismo, hemos de desarrollar las nuevas potencialidades que ofrece la legislación nacional para los autónomos. Se había comprometido a traer la Ley del Trabajo Autónomo. Vamos a ver si somos capaces, antes de que termine la legislatura, de sacarla adelante. Es urgente implementar esa Ley de autónomos en Aragón. Tenemos índices de pocas altas en este importante sector. Incluso en la provincia de Teruel
pierde y hay cifras negativas de autónomo. No hace muchas fechas, desde el Partido Aragonés también solicitábamos que las cotizaciones se ajustasen a los ingresos reales. Es lo justo y lo menos especulativo para un colectivo cuyos derechos respecto a funcionarios o trabajadores por cuenta ajena son enormemente limitados y merecen el amparo de las administraciones. Una vez más, es lógico que apelemos al consenso que afecta a ese colectivo de más de 100.000 aragoneses y que merecen el acuerdo de esta Cámara para que la Ley de Autónomos de Aragón sea la ley de autónomos de todos. El Gobierno presume de haber recuperado el gasto social. Yo le voy a ser honesto, señor Lambán. Nunca he considerado el incremento del gasto como un objetivo en sí mismo. No podemos simplificar a que hemos incrementado el gasto, si ello no conlleva una mayor eficacia y eficiencia de los servicios, redundando de modo directo en el bienestar de los aragoneses. En el mundo empresarial nunca se plantea una acción en la empresa por el mero hecho de incrementar el gasto, sino que se traslada a mejoras, lógicamente, en la eficiencia de los servicios, en este caso del sector público, o mayor eficacia en el gasto. En materia sanitaria, aunque se han puesto sobre la mesa varios logros, hay menos pacientes en lista de espera. Para mejorar plantillas, para estabilizar el personal, se ha hecho la oferta pública de salud. Hay logros, lógicamente, cuyas cifras no cuestionamos, pero también hay aspectos poco o nada brillantes en la gestión. Falta personal médico en el medio rural, se pagan con retraso los incentivos comprometidos con el personal médico, falta dotación de personal en algunos centros que se sitúan fuera de la ciudad de Zaragoza. Ha habido cierres de algunas consultas que, lógicamente, han alarmado a la población. Y luego hay una cuestión importante que no hay en la bolsa de trabajo de facultativos. Hay falta de médicos para cubrir bajas y vacaciones. Son problemas que habrá que resolver. Habrá que resolver y, lógicamente, los turolenses y los alcañizanos tendrán que ver realmente terminados, dotados con personal, con equipos, esos dos hospitales. Una alerta también al gasto farmacéutico, cuyo importe crece de forma continua y tenemos que ser capaces de ahormarlo, porque al final esa es una cuestión también que carga sobre los presupuestos de la comunidad autónoma. Esperemos que la reestructuración del Departamento de Sanidad se centre en la resolución de estos problemas para intentar paliarlos, aminorarlos o solucionarlos. En materia educativa, aun con el gasto que mantenemos, se han detectado importantes carencias en infraestructura. Se han anunciado infraestructuras futuras y luego usted se comprometió que en la legislatura desaparecerían los barracones. No ha podido ser. Lógicamente hay imponderables que un Gobierno no puede resolver. Hay barracones, lo aceptamos, pero desde luego hay que hacer un esfuerzo para que desaparezcan los barracones, que es el compromiso, acabar con ellos al final de la legislatura. Solo lo decimos porque cuando se gobierna no es lo mismo de que cuando no se ha tenido responsabilidad de gobierno, que a veces se dicen cosas imposibles o complicadas de cumplir. El programa de gratuidad de los libros que se anunció. Y hay una cuestión que nos preocupa, porque nos preocupa más que la acción del Gobierno evite el índice de repetición en el alumnado de primaria. La misma consejera lo reconoce, hay un 11% también de jóvenes de menores de 24 años que ni estudian ni trabajan, y es un colectivo que está abocado a convertirse en vulnerable a medio plazo si no ponemos los medios. A nosotros nos preocupa eso, la excelencia de la educación, pero que no se queden chicos y chicas o chicas y chicos aragoneses excluidos, y hay que poner todos los medios económicos, materiales y personales para corregir esta tendencia. El pacto educativo, yo creo que impulsamos al principio de la legislatura, se hace imprescindible. Yo creo que para dar certidumbre, estabilidad y excelencia a nuestro sistema educativo, en el que depositamos en el futuro de esta comunidad, deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo y a un pacto de verdad con todas las fuerzas políticas. El Gobierno
de Aragón también su Gobierno ha anunciado que presentaría un plan de retorno joven. No ha sucedido. Es necesario centrarse en lo que es uno de los mayores problemas de Aragón y luego para nosotros, el mayor problema que se enfrenta la juventud aragonesa. Esta comunidad es una comunidad con una población muy envejecida, con altos niveles de desempleo y ausencia de nacimientos. Por cierto, que sería necesario incluir en las políticas contra la despoblación, favorecer el índice de natalidad. El índice de mortalidad en algunas comarcas aragonesas con el índice de natalidad están alcanzando cifras muy preocupantes. ¿Por qué no nos planteamos favorecer el incremento de la natalidad como una medida seria que funciona en otros países europeos? Vuelvo a las comillas en su discurso de investidura y traigo aquel párrafo. El mandato de las urnas fue claro en el sentido de que debería surgir de esta Cortes un Gobierno dedicado a combatir las desigualdades en cualquiera de las dimensiones, incluida en la que se produce entre hombres y mujeres, partiendo de la base de que la desigualdad no solo es inaceptable, sino que supone un lastre para el desarrollo económico y actúa como disolvente letal de la propia democracia. Tenemos que estar atentos porque hay índices que se están publicando de exclusión social en Aragón, donde porcentajes del 17-18% de exclusión social son preocupantes y, desde luego, el Gobierno tiene que estar muy atento a esos índices que en otras comunidades autónomas se están reduciendo. Esperemos, pues, que se tomen medidas si hay presupuesto del 19 y, desde luego, mientras seguimos esperando el acuerdo sobre la renta básica. Vamos a ver si somos capaces. Nosotros nos sumaremos al acuerdo que haya en renta básica. También la misma reflexión se la vamos a hacer sobre la pobreza infantil. Yo tuve el placer y el honor de escuchar las recomendaciones del informe de UNICEF y, efectivamente, el Gobierno puede aceptar, puede hacer suyas muchas de estas medidas para paliar la pobreza infantil. En el caso de la despoblación se han dicho muchas cosas en estas horas, pero, lógicamente, hay que poner en marcha la directriz especial con mayor presupuesto, con mayor celeridad y con una batería de medidas concretas y tangibles que ya nos enunció algunas, pero, desde luego, conocemos el más y el tiempo para conocer los remedios. Es verdad que llevar a Europa las políticas de despoblación para obtener recursos o implicar en la estrategia del Gobierno de la Nación resulta imprescindible, pero, desde luego, nosotros sí que tenemos localizados los puntos donde vamos a tener problemas y tenemos ya problemas de despoblación. Su discurso, señor Lambán, exhibe y apela a un aragonesismo moderno. Acuñó ese término en el discurso de investidura, no fundamentado en la reivindicación de doña Petronila y el fuero de Sobrarbe. La historia no era de derechos, lo repitió, sino construirlo en torno a las potencialidades actuales de la comunidad, que son muchas y muy poderosas. Lo eran antes. Siempre Aragón ha tenido grandes potencialidades. Y aquí le tengo que decir que el aragonesismo moderno a algunos nos ha defraudado, porque en esas enmiendas de las Cortes teníamos que haber hecho un esfuerzo mayor para sacarlas adelante, que eran buenas para Aragón. No pedíamos limosna en los presupuestos del Estado, pedíamos derechos. También hay que aplicarse porque se había iniciado un periodo constructivo en la bilateralidad. Usted salió satisfecho de las últimas reuniones con el Gobierno anterior y se mostraron ciertos avances o programas de proyectos a desarrollar y, desde luego, hay que retomar esa cuestión inmediatamente porque creo que está en nuestro estatuto, tenemos la obligación de defenderlo y, desde luego, tendrá una oportunidad magnífica, de verdad, y yo deseo que le vaya muy bien el día 8 cuando se reúna el presidente del Gobierno. Creo que tendrá una ocasión única para poner que se active la bilateralidad con Aragón, porque creo que para todos sería deseable. Yo no renuncio, señor presidente, al aragonesismo del Partido Aragonés, que llevamos defendiendo desde hace 40 años muchas cosas que ahora a algunos les parecen nuevas. La defensa del Ebro y sus aguas, los regadíos, las infraestructuras hidráulicas, incluso la banda ancha. Ayer hacía mención a ese proyecto que nos costó 2 años conseguir que Europa nos apoyara
Aragón, ¿no? El Parque Nacional de Ordesa, que fue el que dijo que Aragón podía gestionar el Parque Nacional de Ordesa. Ese aragonesismo que fue capaz de poner en el mapa Aragón en el motor, con Motorland, y que usted el mismo domingo vio los impactos, el aeropuerto, yo tuve el honor de ser el primer presidente de una sociedad que se creó que se llamaba Sociedad Aeropuerto de Teruel, que había incluso participación privada. La Fundación del Hidrógeno, que ahora los franceses, en la Fundación del Hidrógeno, la movilidad sostenible, la economía sostenible, Aragón lleva desde el 2002 o del 2003 hablando de estos temas. La comarcalización, las plataformas logísticas, la nieve, las hospederías, incluso, fíjese usted, la violencia de género, lacra a la que tienen que destinar más recursos. Nosotros, o la desigualdad, o la equiparación de oportunidades. Nosotros impulsamos la creación en Aragón del Instituto Aragonés de la Mujer, ya en el año 93, el derecho foral aragonés. Y tampoco, señor Lambán, dígaselo al presidente, que hay una deuda histórica con Aragón, no se olvide, que ahí tenemos, la tiene muy cuantificada el consejero, se hizo unos estudios, se ponía esa deuda al Gobierno del Partido Popular, yo se lo dije también al presidente Rajoy y usted le tiene que poner esa deuda al presidente nuevo del Gobierno de España. Bien, termino. Yo creo que tenemos un gran futuro por delante y cuando uno hace retrospectiva de las cosas que se han hecho en Aragón en los últimos años, con uno u otro Gobierno, sigo pensando que tenemos un gran futuro por delante. Es verdad que, lógicamente, vamos a tener cuestiones delicadas en el futuro, como la financiación autonómica, esas infraestructuras viarias, la atención a nuestros mayores, las conexiones eléctricas con Francia. Bueno, es que al final, igual que con el hidrógeno, el tiempo nos va a dar la razón. La potencia de Aragón es que se conecte con Europa por el mercado de la energía a través de la conexión pirenaica. Ya hay por ahí algún proyecto que no causa los impactos que causaban los anteriores, porque esa potencia eólica y fotovoltaica tendrá proyección europea, pero conectándonos. La excelencia en la formación profesional y universitaria. Y, desde luego, lo que yo le digo es que, al final, todas estas cuestiones, viendo que se está complicando, entre comillas, la situación económica y política en España, con las tensiones territoriales, yo creo que estas Cortes tienen la obligación de que haya una voz única de Aragón, que llevemos consensos desde aquí para, desde luego, abordar los problemas que quieren los aragoneses que les resolvamos, sobre todo desde el consenso. En esta comunidad, haga historia de esta comunidad, los grandes acuerdos han sido más útiles que los desencuentros. Algunos los ha citado usted como el Pacto del Agua. Muchas gracias. Gracias, señora Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra.